Ayer Tarija proclamó a Rubén Costas líder de la oposición. Un líder que está en este momento en las calles y callejones de la policía. Un hombre que es gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Un hombre que se maneja, entre otros algunos, más fuerte, sin embargo, como el hombre que podría ir con mejor suerte el año 2014 al tema de las elecciones en el país. Hoy está con nosotros el gobernador de Santa Cruz, don Rubén Costas, a quien quiero agradecerle por estar con nosotros. Señor gobernador, un gusto tenerlo en todo pulmón y Gracias, yo. Muchísimas gracias por invitarme, no es la primera vez. Y tengo que reconocer que en innumerables oportunidades que me has presentado, no he podido estar presente, pero hoy dije, no puedo fallarle a todo pulmón. Sé la trascendencia que tiene este programa a nivel nacional, que es muy bien escuchado, muy bien visto. Sé la ecuanimidad que tiene la dirección de este programa en el manejo de los temas políticos. Y bueno, y como ya yo soy político, no puedo perder esta oportunidad que se me ha brindado. Y estamos acá y vamos a estar en varias ocasiones que lo precisás para poder hablar, para poder tertuliar y para poder decirle a nuestro país cómo somos y qué queremos y qué esperamos para bolivianas y bolivianos. lo presentaré entonces como el hombre de la política en el país, Rubén Costas. ¿Está de acuerdo con la proclamación de la cual fue objeto ayer usted, de ser líder de la oposición? Porque así lo proclamaron, ¿no es cierto? Sí, John, pero a fe de hombre de que no hubo nada organizado. Yo mismo me sorprendí, te soy muy honesto. Me sorprendí porque lo que hubo en Sucre con Roy, con alguna gente, y cuando vi que había la Junta Vecinal, el Comité Cívico, la organización 15 de abril tan importante de Tarija, y cuando vi ese cúmulo de gente, de ciudadanos, y vi también su generosidad al manifestar esa simpatía y ese afecto, que tengo que decirlo, siempre lo encontré, esto no es nuevo, en Tarija, y tengo que también reconocerlo, en todas partes de Bolivia me doy el lujo de ir sin ningún tipo de guardaespaldas, ni de hacer avanzada, y es lo que me ha pasado en Quillacollo, cuando voy por una cuestión de fe, y tengo que tardar 3 horas en llegar al montículo de la Virgencita. De gente, de muchos bolivianos de a pie, de todas partes del país, que nos dan mucho ánimo. Pero a la pregunta, no es una, ¿cómo se llama, John? No es una proclamación a candidatura. Es una cosa que salió natural, es una cosa que salió de ese modo. Sin embargo, usted me está diciendo, me quieren, no me odian, entre líneas. Por algo especial, John, porque no podemos ser ilusos en que el gobierno ha jugado tratando de estigmatizarnos y tratando de estereotipar la posición que yo lidero del Oriente. Pero si vos te fijás, John, te puedo hablar de vos, John. Por favor. Si vos te fijás, desde que incursionó en el tema político, porque el civismo también es política, como todo. La posición nuestra, la posición de Santa Cruz, ha sido seguir el lineamiento histórico de Santa Cruz, de pelear por reivindicaciones para su pueblo, pero pensando en grande, pensando en Bolivia. Y obviamente esto es política. Y lógicamente los que se sienten afectados y cuando ven no solo la reivindicación de una región, sino cuando se ven propuestas de cara al pueblo y que son importantes para el país, lógicamente que hay juego de intereses y en este caso eso es lo que ha sucedido y han tratado de hacerme ver como el regionalista, el xenofóbico, el derechista y ahora algunos políticos también como si fuera yo parte del pasado, cosa más incongruente, incoherente, porque ustedes saben mi recorrido, John, y yo lo que yo manifiesto a toda Bolivia, ¿cómo no voy a estar agradecido con mi pueblo? Que es otra de las cosas que me pasaron, John. Hace pocos días he cumplido 2 años de vida después del tiro que me dieron en la cabeza por defender a una mujer de pueblo y por esta angustia que sentimos los bolivianos
especialmente en la parte del eje y en todas las ciudades, pero La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, del tema de la inseguridad que vivimos. Y cuando estaba postrado en cama, yo recibí, John, llamados de Yagua, de Catavi, de Uyuni, de Colquiri, de Quillacollo, de lugares donde nunca había estado en el país. Y eso me hizo reflexionar y decir, bueno, si luché 30 años por mi pueblo, por las reivindicaciones de mi tierra, ¿por qué no le voy a ofrecer todo lo que me queda de resto a mi país? Don Rubén Costas, si usted llega a ser entonces, por esta proclamación, líder de la oposición, la gente le pregunta, ¿de qué oposición es usted líder? De la oposición democrática, John, como lo hemos venido haciendo a través de estos últimos, no 7 años, no nos equivoquemos. Mi posición empezó cuando el presidente era el señor Sánchez de Lozada. Cuando levantamos la bandera de las autonomías, el presidente era el señor Sánchez de Lozada. Cuando hemos hecho los 2 primeros cabildos del siglo XXI, cuando estaba en la presidencia del Comité Cívico, el presidente era el señor Carlos Mesa. Y es la misma posición, para que no se confunda que esto es un tema contra el presidente Morales, ni mucho menos. Pero obviamente aquí se ha profundizado la brecha ideológica y una situación en la que por responsabilidad con el pueblo boliviano yo no puedo dejar de decir mi verdad y de estar en esta resistencia democrática que hemos estado. ¿Y la oposición, por ejemplo, de Samuel Doria o Juan del Granado? Con Samuel siempre hemos tenido una buena relación. Considero de que es un buen hombre con buenas intenciones. Considero que Samuel, si bien es cierto, fue parte del proyecto político del MIR, en ese tiempo estaba más en la parte tecnócrata y desarrolló una buena labor en la parte financiera en el país. Además de eso, con Samuel, en este último tiempo, hemos ido construyendo alianzas coyunturales como la del Beni. Se subió también a lo de Sucre y que me pareció positivo porque mostró su desprendimiento cuando se necesitaba que estemos juntos. Y para ser preciso, John, nosotros somos un proyecto que tiene una lucha, una resistencia democrática. Es la verdadera oposición, no la que ha sido contemporaneizadora, no la que ha estado siendo funcional o no la que ha sido parte de este gobierno. Oposición, pero con Samuel no, ¿eso me está diciendo, don Rubén? No, bueno, para precisar las cosas, nosotros tenemos la responsabilidad de darle organicidad a esta oposición nuestra, de liderazgo que todos conocemos, de gente como Ernesto en el Beni, de gente como Sabina y otros liderazgos que formaron el Comité Interinstitucional en Sucre. Los que hoy, disculpe, están en la oposición, Samuel Doria, Medina, Juan del Granado, ¿entrarían en su concepción de esa oposición democrática a la cual usted llama? Eso es lo que trato de comentarte en los hechos. En los hechos hemos trabajado pero creo que si podemos marcar una ruta crítica de lo que estamos haciendo, que es conformar de una vez por todas el movimiento demócrata social, que es el que nos une, el despojarnos de la camisa de los verdes, que ya lo hicimos en un congreso departamental. Primero el Beni lo hizo hace poco tiempo, después de las elecciones. Líder de Sabina lo ha hecho en Sucre, en Cochabamba. Y pensar en el bien mayor y pensar en la patria. De eso se trata, John, este movimiento demócrata social. Por favor, sea claro. Sí. Con Rubén sí, no. Oh, perdón, con Samuel sí o no. Ahí voy a la segunda parte. Para ser claro, John, si conformamos este movimiento demócrata social, que existe, que tiene una gesta, que tiene una militancia, que en Santa Cruz hemos ganado todos los procesos, en el Beni, etcétera, etcétera. Pero entiendo tu preocupación. Lo hemos hecho en las alianzas coyunturales y pensamos que nosotros podemos ser parte fundamental de lo que va a significar el año 2014, un año electoral, de una alianza democrática, de una alianza bajo principio, de una alianza bajo posiciones de darle una verdadera alternativa al país. Nada de convergencia, nada de decir estemos juntos todos,
porque en política, lo sabe usted, lo sabe muy bien John, hay sumas que restan. Y esas cosas, si tienen que ser con unidad nacional, si tienen que ser con partidos históricos como ha sido el MNR. Te doy una primicia, John, que la gente no se está dando cuenta cuando habla de una oposición dividida. No se están dando cuenta que lo que estamos haciendo en esencia son unas primarias estilo boliviana, donde acaso no es bueno que Unidad Nacional se pueda de una vez por todas estructurar como partido. ¿Acaso no es bueno para la democracia que un movimiento nacionalista histórico se vuelva a reeditar? Fijémonos lo que pasa con los colorados en Paraguay, que posiblemente vuelvan a ganar, o el PRI, lo que ha pasado en México. No hay que ser egoísta en política. ¿Y por qué no pueden permitir que la verdadera oposición democrática, la que ha hecho la resistencia, que ahora quiere pasar a ser la alternativa del país, no pueda constituirse como nos estamos constituyendo? Con Rubén a la cabeza. Con una diferencia abismal, porque somos políticos del siglo XXI, demócratas por excelencia, nada de caudillaje. El liderazgo fuerte como el país necesita, liderazgo como el de Sabina, liderazgo como el de José María Leyes, como el de Toto en Cochabamba, liderazgo como el de Ernesto en el Beni y otras personas. ¿Con Rubén a la cabeza? No, absolutamente. Este es un partido que tiene que tener profundidad en el sentido de autonomía. Y de las juntas departamentales, donde elegirán a sus candidatos y elegirán su junta departamental, tendremos una junta colectiva nacional, y nosotros, lógicamente, ahí no tendrá que haber ningún tipo de caudillaje. Ni puede siquiera pasar por la cabeza que estamos haciendo un proyecto para que salga un caudillo el día de mañana. Pero es que en esencia lo vemos. ¿Acaso con caudillo se puede tener una posición política sostenible? Venezuela se fue Chávez y el chavismo va en base a los casos. ¿Caudillo es cuando el Granado, por ejemplo? No sé, yo no quisiera entrar en algo que no es bueno para los bolivianos. Porque me dice con ellos podría ser una alianza, habla de caudillos en un armado y una oposición. Y claro, todos nosotros, porque somos humanos, nos imaginamos inmediatamente a Samuel Doria Medina o Juan del Granado, por ejemplo, como caudillos. No, yo creo que Samuel tiene muy clara también la posición de que primero está Bolivia y que si tenemos que construir una alianza por Bolivia, lo vamos a hacer, de que primero está el bien mayor. Con Juan no he tenido la oportunidad, para serte sincero, de hablar, aunque en muchas oportunidades él ha buscado, y seguramente nos vamos a encontrar en el camino para poder hablar de Bolivia, del país y de lo que interesa a los bolivianos. Pero últimamente también soy muy franco, y creo que a la gente le gusta eso, que uno hablemos así a calzón quitado. Hay una búsqueda de sintonizarme a mí como si fuera parte del pasado o de la derecha, que ha venido manifestándolo el movimiento Sin Miedo y Juan propiamente. Y bueno, yo lo único que he hecho ha sido contestar, porque no me quedo callado y porque las cosas hay que decirlas. Pero tengo claro de que el país necesita que la oposición tenga la capacidad de diálogo, que la oposición haga lo que el pueblo quiere, de vernos a liderazgo fuerte, unidos, pensando en grande por el país y construyendo una verdadera alternativa al proyecto que hoy actualmente funge de gobierno.